Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 6 meses después de su llegada a Meereen, la ciudad hervía de actividad por todos lados, bajo la atenta mirada de una guardia de 5000 hombres. La Guardia del Dragón, que portaba en el pecho la insignia de la casa Targaryen. Daenerys era una reina muy rica, y los salarios que pagaba, junto con los beneficios y privilegios, eran los más altos de toda la ciudad. Lo único que rendía más, era convertirse en comerciante y emprender tus propios negocios. La ciudad era un hervidero de actividad comercial y dependía de ello, ya que el 90% de los alimentos era traído de fuera. Ese era su mayor punto débil. Fuera de las murallas solo había desiertos, y el clima no era apropiado para los cultivos de cereales. Podía aprovecharse el río para sembrar trigo, pero con la amenaza constante de guerra sobre sus cabezas, cualquier intento de ese tipo debía estar respaldado por la fuerza de un ejército. Y ese ejército ya estaba ocupado cuidando los sembradíos de caña y supervisando la producción de sal, actividades que generaban más ganancias y beneficios para la ciudad. Viserys pensaba en esto mientras ascendía la pirámide principal, en dirección al trono de Daenerys, para observar las nuevas vistas del lugar. Daenerys había derribado la parte superior de la pirámide, convirtiéndola en una pirámide truncada, para que los dragones tuvieran un lugar donde aterrizar. Eso había dejado un amplio espacio de unos 50 metros, donde aterrizaban los dragones, ahora bestias enormes que hacían temblar a quienes eran alcanzados por sus sombras. Su alimentación consumía una cuarta parte del presupuesto de salarios de toda la ciudad, en cabras y vacas. Con tanto alimento disponible, los dragones solo volaban por los alrededores de la ciudad para estirar las alas, cuando Viserys decidía que estaban siendo demasiado holgazanes y los obligaba a ir a la arena de combate, que se había convertido en su segundo hogar. Aún así, la mayor parte del tiempo estaban en la pirámide, junto a Daenerys, como en ese momento, tirados detrás del trono, como cualquier borracho pendenciero después de una noche de juerga. Viserys avanzó unos 15 metros hasta el trono de Daenerys, mientras los comerciantes y representantes de las nuevas familias principales de la ciudad le abrían paso. De los consejeros principales, solo estaban Ser Jorah y Harat Arwat, el hombre del turbante, que se había convertido en el enlace entre ellos y las clases privilegiadas de Meereen, aunque su puesto oficial fuera el de consejero. Ser Barristan y uno de los jinetes de sangre hacían guardia a un lado de Daenerys, que estaba sentada en su trono dorado, decorado con cómodos cojines. Viserys solo podía preguntarse cómo reaccionaría su trasero si algún día conquistaba el trono de hierro. ¿Le pondría cojines? Él lo haría. Según las descripciones de la historia original, ese trono era una pesadilla para sentarse. Viserys hizo una reverencia al llegar frente a Daenerys. «Mi reina», saludó Viserys. «Lord Mano, bienvenido», dijo Daenerys. Viserys saludó al resto con un leve asentimiento, mientras estos le ofrecían reverencias formales. Algunos lo llamaban Lord Mano, y otros, Gran Príncipe. Viserys fijó la vista en los dragones, que habían levantado la cabeza cuando él llegó y ahora le dirigían una mirada de desagrado. Viserys miró a un lado, y Missandei, que caminaba detrás junto a otros 4 asistentes, se apresuró a dar un paso al frente. «Horario de dragones», ordenó Viserys. Missandei consultó su libro de secretaria. «Comida al amanecer, vuelo de 8 a 10. Ahora son», y consultó uno de los inventos más recientes de la ciudad, un reloj de pulsera. «Ahora son las 8:30». Viserys volvió a mirar a los dragones. «Si siguen haciendo el vago, tendrán que procurarse su propia cena», dijo con tono neutro. Los dragones rugieron de furia, haciendo que la mayoría de la corte saliera corriendo. Viserys se acomodó la ropa, mientras Daenerys intentaba mediar y calmar a los dragones enfurecidos. «Parece que también habrá que cancelar el almuerzo y las meriendas», añadió Viserys, pero no miraba a los dragones, sino a Missandei, que tras arreglarse el vestido sacó su lápiz de tinta y se preparaba para marcar en su libro, cuando los 3 dragones alzaron el vuelo, provocando una tormenta de viento que hizo volar algunos de los cojines de Daenerys y varias cortinas que protegían el lugar del sol. El toldo, construido con vigas de acero, no se movió en lo absoluto. Después de que los dragones se alejaron, Viserys miró a Daenerys, que suspiraba mientras arreglaba los cojines con ayuda de Dracarys. «Mi reina, no tengo que explicarle el desastre que podrían causar 3 niños rebeldes de 3 toneladas de peso, capaces de volar y escupir fuego», dijo Viserys.
Daenerys conocía bien el horario de los dragones, pero los mimaba permitiéndoles dormir durante las horas de ejercicio, y no los reprendía por nada. Parecían cansados, se excusó Daenerys. Los flojos siempre parecen cansados, replicó Viserys, observando a los dragones que volaban sobre la ciudad. Drogon e Hyperion incluso lanzaron algunas llamaradas al cielo, como si quisieran demostrar su enojo. Majestad, creo que hacerlos volar por 2 horas no es demasiado esfuerzo. Y considerando que no cazan su propia comida, podrían acabar sufriendo algún mal físico, dijo Ser Barristan, mirando a los dragones, que tenían la personalidad de adolescentes. Si les quitas la comida, podrían marcharse, dijo Daenerys, preocupada. Viserys los miró con escepticismo. Eran tan flojos, que ni siquiera salían del círculo que formaba la muralla de la ciudad. Mi reina, creo que debería preocuparse más por si alguna vez soy capaz de sacarlos de la ciudad, dijo Viserys. Daenerys los observó volar, y frunció el ceño. ¿Creen que haya algún problema?, preguntó con preocupación. Creo que deberías probar a sacarlos a cazar fuera de la ciudad. Sin duda sería beneficioso para nuestra economía y nuestras reservas de alimento, respondió Viserys. ¿Crees que puedo montar a Drogon?, preguntó Daenerys, con emoción. Viserys no compartía su deseo por volar en un dragón a cientos de metros del suelo, sin nada que lo sujetase allá arriba. Él ya estaba diseñando un ala delta desplegable. Al principio había pensado en un paracaídas, pero en una batalla, el dragón volaría bajo, y no daría tiempo de abrir uno si se caía o se soltaba. Por eso intentaba fabricar un ala delta que pudiera desplegarse con rapidez y que fuera lo suficientemente resistente para soportar su peso en caída libre al activarse, sin doblarse como una cometa cuyas varillas fueran rotas por el viento. Drogon debería poder cargar contigo con facilidad, dijo Viserys. Majestad, pienso igual, apoyó Ser Jorah. Khaleesi, ningún ejército se atreverá a plantarse frente a ti, alabó Dracarys. Lo harán, declaró Viserys, llamando la atención de todos. Hasta Paul ha caído. Los libertos que decidieron quedarse simplemente se unieron a los esclavistas y volvieron a comprar esclavos. Según los informes, están intentando crear nuevos inmaculados, pero considerando que quemamos los cuarteles y matamos a los bondadosos amos, no creo que tengan mucho éxito. Los yunquios también se han rebelado, y con la ayuda de Volantis, y en secreto con otras ciudades libres, están preparando un ejército para invadirnos, informó Viserys. Parece que las ciudades libres están muy interesadas en nuestros nuevos productos. Volantis ha enviado un emisario exigiendo que compartamos la fórmula del azúcar y el proceso de producción de la sal, intervino Ser Jorah. Príncipe Viserys, ¿está seguro de que no necesitamos compañías de mercenarios?, preguntó Jarataruat. Viserys asintió. No necesitaremos un ejército ni dragones esta vez. La avaricia de los comerciantes esclavistas bastará para traer la paz, declaró Viserys. Daenerys, que volvía a estar sentada cómodamente en su trono, levantó una ceja. Khal nos ha enviado un emisario. Nuestro viejo anfitrión, Xaro Esoan Daxos. Según mi informe, él es nuestro ultimátum, y viene junto a algunos espías de otras ciudades, para evaluar nuestra situación militar y determinar la mejor forma de hacer la guerra contra nosotros. Pero esto también es una oportunidad, porque podemos ofrecer una contraoferta. Nuestra pelea con ellos se basa en un único punto de inflexión: la esclavitud. Si abandonan la esclavitud, podríamos llevarnos bien, y nuestra economía crecería como nunca. Además, podríamos expandir la ciudad fuera de las murallas sin temor a un ataque, explicó Viserys. Daenerys frunció el ceño. ¿Crees que dejarán de comerciar y capturar esclavos por un simple tratado comercial?, preguntó, claramente escéptica. Los esclavos construyen sus ciudades y cultivan su comida. No se trata solo de comercio o de un negocio rentable, aportó Ser Jorah, quien también parecía dudar. Nosotros no tenemos esclavos, y aún así, tenemos comida, y en 6 meses esta ciudad ha construido cosas con las que esas ciudades llenas de esclavos ni siquiera pueden soñar, replicó Viserys. Podrían hacer lo mismo si consiguen nuestro conocimiento y obligan a sus esclavos a construirlo, replicó Ser Jorah. Viserys frunció el ceño. Eso tenía cierto sentido. Eso es posible. Y si tienen suficientes números, pensarán que pueden usarlos para suprimir a los dragones. Parece que necesitaremos algo que ellos no puedan contrarrestar, dijo Viserys pensativo. Él no quería crear más armas fuego, pero parecía que serían necesarias.
En este caso, Viserys apostaría por una bomba, pero hacerla era mucho más complicado de lo que sonaba, y solo tenía 2 meses antes de que Sharo llegara con su ultimátum y posiblemente con un ejército para presionar. Creo que puedo usar una medida disuasoria adecuada, pero el tiempo es limitado y debo hacer pruebas, explicó Viserys. Lo primero que necesitaría sería pólvora, y esta ya era escasa. Dependía del envío de salitre desde Braavos. La pólvora se componía de nitrato de potasio, carbón y azufre, con un 70% del primero. Él podría hacer una bomba si conseguía suficiente nitrato de potasio y azufre, pero ¿y realmente podría hacerlo? Una bomba no era un simple proyectil, y sus conocimientos sobre armas eran apenas curiosidad de su vida pasada, ya que solía leer fanfics, donde los protagonistas sacaban armas y pólvora de la nada. Él había querido comprobar si eso era realmente posible, investigando la producción de pólvora y cañones. Por otro lado, no sabía nada sobre el funcionamiento interno de una bomba, aunque no dudaba que podría hacer una si se lo proponía, ya que conocía los fundamentos para producir una explosión, e incluso podría añadir un mecanismo de detonación por tiempo. El problema era que esa bomba tendría que ser cargada por los dragones. Si algo salía mal, sería un desastre. Por eso, Viserys se lo pensó mejor y decidió mantener las cosas simples, sin construir bombas, y sacándole el máximo beneficio a lo que ya tenía. ¿Algún problema?, preguntó Daenerys, al verle fruncir el ceño y quedarse pensativo. Viserys negó con la cabeza. Solo algunos ajustes. Necesitaré una fábrica en condiciones para producir cañones y, especialmente, municiones. También necesitaré aumentar la guardia de la ciudad en otros 2000 hombres, y establecer un espacio central bien vigilado, para dificultar la infiltración o el escape de espías. Creo que es hora de darle uso a las 2 arenas de combate restantes, dijo Viserys. Más cañones. Eso es muy bueno, dijo Ser Jorah, quien desde que vio el poder de los cañones, había abogado por centrar toda la producción industrial en ellos. Viserys negó con la cabeza. Los cañones pueden ser robados y usados en nuestra contra. Los Braavosis también querrán los suyos, y una vez pongamos en marcha la producción en masa, no podremos negarnos a venderles parte de ella. Su método de fabricación también podría ser deducido por algunos artesanos hábiles. Después de todo, producir acero ya no será un problema para ellos, explicó Viserys. Él era consciente de que los cañones eran un arma de doble filo. Pero no podrán hacer nada con esos cañones si no tienen pólvora, replicó Ser Jorah. Daenerys asintió en apoyo. Los únicos que conocían la receta de la pólvora eran ella, él y el artesano encargado de mezclar los ingredientes, quien estaba siendo vigilado día y noche por el Ministerio del Interior. Necesitaremos aumentar el número de personas que conocen la fórmula, al menos a otros 3 artesanos. Además, los efectos de la pólvora no son un misterio para todos. Los magos usan polvos similares para hacer sus actos, y cuando los artesanos vean los cañones en acción, no tardarán en relacionar las dos cosas. El polvo que usan los magos está a años de investigación de igualar al nuestro, pero eventualmente lo lograrán. Y si esta guerra aún no termina, nos veremos en una situación difícil, porque los cañones no serán lo único que enfrentaremos, concluyó Viserys, imaginando un ejército armado con rifles, disparando a los dragones, dejando sus alas llenas de agujeros y haciéndolos caer en picada desde los cielos. Daenerys frunció el ceño y pareció meditar por unos segundos. Hermano, ¿estás diciendo que tenemos que declarar la guerra y ganarla antes de que las demás ciudades libres se armen con sus propios cañones?, preguntó, aún con el ceño fruncido. Viserys asintió. Deberíamos tener al menos 3 años. Pero si mi siguiente plan sale bien y logramos poner en marcha la producción de municiones y cañones antes de que lleguen los emisarios, la guerra no será necesaria, porque ya habremos cubierto tanto la avaricia como el miedo a morir de los esclavistas. Además, ahora tenemos una excusa, con Yunkai y Volantis reuniendo tropas, explicó Viserys. Daenerys volvió a reflexionar, y luego miró la ciudad desde lo alto de su trono acolchonado. Me tomaré un día para pensar en esto, declaró. El consejo hizo una reverencia en señal de aceptación. Y no me gusta. Sentenció Daenerys, después de que el consejo se retirara y solo quedaran ella, Ser Barristan, Drácaro y Viserys. Sus asistentes también se habían marchado, pero los dragones habían regresado y devoraban varias vacas y ovejas detrás del trono. La llegada de la comida había puesto fin a la sesión real. Nadie quería incomodar a un lagarto de varias toneladas que escupía fuego mientras comía. Viserys guardó silencio. Ya sabía que ella opinaría de esa
Daenerys, al ver que él no decía nada, apretó los dientes con frustración. Hermano, dijo con tono informal. Esta gente comercia con vidas humanas. Lo que le hicieron a esos niños no significó nada para ellos. Ni siquiera es lo peor que han hecho. Sus crímenes no tienen límite, y han destruido la vida de millones. Lo que propones, al pretender que queden impunes, no es justo ni correcto desde ningún punto de vista, sentenció Daenerys. Dany, podría discutirlo del punto de vista, pero no lo haré, porque nuestras opiniones coinciden. No tengo ninguna objeción que quiera pronunciar, respondió Viserys. Sin embargo, añadió, interrumpiéndola cuando ella abrió la boca, la paz liberará a todos los esclavos del mundo. A todos. Y ninguno de ellos morirá en el proceso. También puedo prometerte que si aceptas mi plan, cada uno de ellos tendrá una oportunidad de vivir con dignidad y prosperar. Si lo rechazas y vamos a la guerra solo por justicia, sin atender a razones, puede que la mayoría de los esclavos actuales mueran junto a miles de inocentes, además de los esclavistas. Porque te prometo que, si eliges la guerra, ninguno de ellos sobrevivirá, declaró Viserys. No pensaba librar una guerra para luego negociar la paz en el camino, teniendo la ventaja absoluta. Majestad, príncipe Viserys, entiendo su furia. Ser Barristan se apresuró a hablar, pero Daenerys alzó la mano con decisión para interrumpirlo. Ser Barristan, creo que mi hermano ya ha sido claro sobre las consecuencias de una guerra. Puedo juzgar por mí misma el resto, advirtió Daenerys, dejando claro que no quería disuasiones ni razonamientos. Daenerys era una idealista, no una persona movida por la lógica, aunque ésta podía usarse para llevar a cabo sus ideales, y ella lo prefería así. Pero ahora, esta posibilidad de paz se presentaba ignorando cualquier intento de justicia, y dar la espalda a la justicia por el bien de la paz era algo que Daenerys Targaryen solo haría como última opción. En este caso, tenía todo el poder en sus manos. Si deseaba arrasar a los esclavistas, podía hacerlo sin que nadie pudiera detenerla. Viserys guardó silencio mientras la expresión de Daenerys se volvía cada vez más iracunda y decidida a medida que reflexionaba. Ser Barristan parecía abatido, y Dracarys sonreía ante la posibilidad de una guerra encarnizada. Después de 5 minutos, Daenerys dejó de observar a los dragones que seguían tragando sin prestar atención a nada y miró a Viserys. Hermano, ¿qué harías tú? Preguntó. Viserys suspiró. ¿Qué haría, No, ¿qué querría? Dany, creo que ya has madurado, dijo con un suspiro. Tenemos la misma opinión. Yo quiero lo mismo que tú. Quiero matarlos a todos. Hace meses que sueño con ello. Y como te dije antes, no puedo dejar ir mi furia. Me persigue, y creo que ya es parte de mi alma. Duele pensar en seguir otro camino. Aunque, a diferencia de ti, la justicia me importa poco. Este sentimiento de rencor y odio exige venganza, y no puedo dejar de pensar en ello. Pero eso no te importa. Tú quieres saber qué haría, ignorando lo que siento, dijo Viserys. Daenerys, a pesar de que esta era una conversación informal, no hablaba como hermana. Era la reina, aquella cuyo deber era escoger el mejor camino para todos. Lo que haría sería pensar en los actuales esclavos y hacerme esta pregunta. Si yo fuera todos ellos, ¿qué querría? ¿Libertad y una vida digna, o justicia, venganza, guerra y muerte? Concluyó Viserys, haciendo una mueca. Daenerys se recostó en su trono y apoyó la cabeza en el respaldo, cerrando los ojos. Puedes retirarte, ordenó. Majestad, saludó Viserys, y se retiró para lidiar con sus propios sentimientos. La reunión lo había devuelto a su estado de ánimo sombrío, devolviéndole esa sensación de impotencia que sintió al acercarse a Meereen y constatar que no podía hacer nada para evitar la muerte de los niños crucificados. No importaban sus conocimientos, ni la fuerza de los ejércitos que marchaban a sus espaldas. Aquellos niños acabaron muriendo, y no hubo ninguna oportunidad de negociación. Si ahora había una guerra, los esclavistas volverían a hacer lo mismo, pero esta vez con miles de inocentes más, matándolos por puro despecho, sabiendo que nada podría salvar sus propias vidas. Y una vez más, Viserys no podría hacer absolutamente nada para impedirlo, porque solo podía hacer algo por ellos mientras estuviesen de su lado. Él no era un dios, ni un mago, y bueno, tenía magia. Solo que la magia de este mundo era una mierda. Nada de superhechizos o cambiar la realidad. Todo eso demandaba un precio terrible. Hasta ahora, su magia solo le servía como un sexto sentido o algo así, un presentimiento que lo mantenía alerta sobre todo lo que lo rodeaba. Nada como la magia de los verdevidentes o del cuervo de 3 ojos.
Quizás podría ser como las sacerdotisas rojas, pero su magia le parecía asquerosa, y no planeaba aprender a hacer sacrificios humanos para obtener poder. En cuanto a su protección contra ese tipo de magia, le bastaba con sentirla cerca y ordenar a los dragones que se encargaran. Ya quería ver a un sacerdote rojo, o a un brujo de sangre, tratando de enfrentarse a un dragón. En conclusión, no planeaba estudiar magia, y tampoco se preocupaba de que alguna sombra asesina viniera por él. Los hombres sin rostro tampoco serían problema, porque si no pudieron acabar con los valirios, sus debilidades eran evidentes. Pensando en todo esto, para alejar sus pensamientos de impotencia e ira, Viserys volvió a su propia pirámide, la sede de los ministerios, para continuar con el desarrollo administrativo de la ciudad, revisar informes sobre la gestión de los distintos departamentos, y confirmar que seguían sus leyes y protocolos. 2 meses después, se presentó Xaro Xhoan-Daxos en la ciudad. Después de 3 días, en los que Daenerys lo recibió a él y a su comitiva llena de espías de todas las ciudades libres y les mostró gran parte de Meereen, destacando su funcionamiento sin un solo esclavo, Daenerys los llevó con Viserys. En ese momento, Viserys se encontraba en la parte de la muralla cercana a los muelles, justo donde finalizaba el andén del ferrocarril, sobre una plataforma giratoria que devolvería la locomotora al frente para el regreso al centro de la ciudad. Observaba a la comitiva de más de 50 personas, liderada por Xaro, bajar del tren luego de Daenerys y su consejo, que se mantenía a 10 metros de ellos, dejando que un presentador explicara todo lo que los visitantes observaban. Xaro parecía de mal humor por todo el desprecio con el que estaba siendo tratado, pero cada vez que intentaba acercarse o hablar con Daenerys, era detenido por un muro de inmaculados y las miradas amenazantes de los jinetes de sangre y Ser Barristan. Daenerys era una reina, y Xaro solo un comerciante, apenas un enviado diplomático. No era más que un recadero glorificado, sin poder alguno en esta guerra. Solo una voz entre miles de esclavistas. Xaro hizo una mueca cuando, después de bajar del vagón del tren, su intento de llamar la atención de Daenerys fue bloqueado por la impasible muralla de inmaculados. Pero su expresión se iluminó al ver a Viserys. Apresurándose a recorrer los 30 metros que los separaban, trató de saludarlo con un abrazo y algunas lágrimas. Viserys intentó sonreír, recordando sus agradables días en Kart, pero su sonrisa se convirtió en una mueca. Sintiendo ira, miró a su guardia de 10 hombres, que se interpusieron en el camino de Xaro. Xaro Xhoan-Daxos, me alegra verte con bien. Pero en el último año no he estado de humor, y parece que tu presencia no ayuda en ese aspecto. Limitémonos a escuchar, dijo Viserys, mirando a Daenerys, que ya se acercaba al podio preparado para ella. Más allá de ella, una multitud de miles de personas gritaba su nombre, llamando la misa. Xaro hizo una mueca y lo miró, después de lanzar una mirada preocupada a la multitud. Viserys, detengamos esta locura, que solo conducirá a la muerte y la destrucción de esta ciudad. Ayúdame a convencer a tu hermana de negociar la paz, suplicó Xaro, con un tono de tristeza y pesar, mientras Daenerys subía al podio y levantaba las manos para pedir silencio a la multitud. De inmediato, la orden fue acatada. El silencio fue tal que incluso los pasos de la comitiva de Xaro podían escucharse, lo que hizo que se detuvieran en su lugar, mirando a Xaro con aprensión. Pero este no tuvo tiempo de decir nada más, porque Daenerys comenzó a hablar. Yo, Daenerys Targaryen, portadora de tormentas, rompedora de cadenas, la que no arde, madre de dragones, reina de Meereen, de los 7 reinos, de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Y Daenerys hizo una pausa, mientras miraba a los presentes, que cubrían toda la vía de entrada hasta la plataforma de parada del tren y los vagones por los que ella y sus invitados habían llegado. Varias cuadras más allá, su voz apenas se oiría, y su figura apenas sería visible. Pero Daenerys era tan popular, que las multitudes se agolpaban donde fuera que iba, deseando escuchar todo cuanto tuviera que decir. Ella lo sabía, y por eso evitaba recorrer la ciudad abiertamente. Cuando lo hacía, por sugerencia de Viserys, iba disfrazada de comerciante rica, lo que le permitía llevar su escolta de guardias sin levantar sospechas. Al final, y después de recorrer a toda la multitud con su mirada serena, como si se hubiese fijado en cada uno de ellos y dado fe de su bienestar y salud, Daenerys miró entre ella y el gentío a la comitiva de Xaro, que se había quedado allí, inmóvil, inspirados por el temor reverente que despertaban las masas de fanáticos adoradores de Daenerys. Para su alivio, ella no les fijó los ojos violetas por mucho tiempo. En cambio, desvió la mirada hacia una esquina, al borde de la plataforma, donde Xaro Xhoan-Daxos se encontraba.
Sharo tragó saliva bajo su mirada, y Viserys comprendió que, en ese preciso instante, Sharo entendió que esta ya no era la joven idealista y algo ingenua que había conocido en Cart. Esta era una reina, una mujer capaz de intimidarlo solo con el peso de una mirada solemne. Daenerys no lo miró más de 5 segundos, pero aún así él se secó el sudor de la frente en cuanto ella desvió la mirada hacia su pueblo. Tengo que salir de aquí, murmuró Sharo, con tono temeroso, pero nadie, excepto Viserys, le prestó atención. Hoy, los esclavistas, actuales amos de este continente, dijo Daenerys, unos pocos hombres retorcidos, asesinos de niños, destructores de familias, secuestradores de la libertad, entre tantas otras atrocidades, han enviado a sus representantes ante nosotros para ofrecernos la paz, y Daenerys sacudió la cabeza con decisión. No, no ante nosotros, porque para estas personas, ustedes, mi pueblo, no son nada. Solo han venido ante mí, porque a pesar de la prueba irrefutable que representa esta ciudad de progreso, de libertad, ellos insisten en que las personas no tienen valor como conjunto, que las masas solo existen para servirles. Por eso, han venido a hablar conmigo, no porque me consideren su igual, sino porque me ven como un obstáculo, un estorbo, alguien a quien engañar, atar y luego hacer arrodillar. Por eso, no me molestaré siquiera en escucharles. Y ante ustedes daré mi respuesta, la que creo es también la respuesta de toda esta ciudad. Hoy, me haré en declarar la guerra a muerte contra todos aquellos que posean o comercien con la libertad de una persona. Toda ciudad que acepte la esclavitud en sus leyes, dentro de sus muros, o que simplemente mire hacia otro lado ante tal crimen, será sitiada por nuestros ejércitos. Sus líderes serán apresados, ejecutados de inmediato, y todos sus bienes serán confiscados y usados para pagar por la libertad de sus esclavos y de quienes aún viven encadenados. No habrá advertencias. No habrá negociaciones. Toda ciudad que apoye la esclavitud será nuestro enemigo jurado. Solo negociaremos con quienes abracen la libertad. La gente gritó con fervor fanático, pero Daenerys levantó las manos de nuevo. Mi pueblo, en esta guerra quizás miles, o cientos de miles, morirán. Pero no seremos nosotros, porque tenemos el poder de cambiar este mundo retorcido, proclamó Daenerys, y alzó la vista al cielo. Desde las alturas descendían a gran velocidad los dragones, provocando vítores ensordecedores cuando, tras unos segundos, la multitud comprendió que no venían a carbonizarlos, sino a ejecutar piruetas sobre sus cabezas, a 100 metros de altura. Viserys estaba tan impresionado como el resto. El control que Daenerys tenía sobre ellos era como el de una madre con sus hijos. Los dragones también lo obedecían a él, pero solo cuando los amenazaba con cortar el suministro de ovejas, cerdos y vacas. Siempre le gruñían con disgusto por las molestias. En cambio, a Daenerys solo le bastaba hablarles, y acudían dócilmente a complacerla. Viserys frunció el ceño. Ingratos, murmuró. Los dragones sobrevolaron el cielo por 5 minutos, deslumbrando a todos, y luego regresaron a su hogar, en la gran pirámide truncada. Su verdadero hogar era una de las antiguas arenas, pero allí no tenían a una madre que los mimara, por lo que se negaban a dejar la pirámide. Como cualquier holgazán mantenido que no quiere salir de casa de sus padres. Cuando los dragones se fueron, Daenerys alzó las manos nuevamente. Este es mi poder. Proclamó. Pero los esclavistas creen poder hacerme frente con palos arrojadizos y flechas, añadió con sorna. Bien, dejémoslos en su mundo de fantasía, viviendo en su tonta ignorancia. Y digo ignorancia, porque nosotros sabemos que mis hijos solo se usarán para defender esta ciudad. Y ni siquiera eso será necesario, porque esta ciudad tiene más que suficientes héroes y armas para emprender esta guerra. Daenerys miró más allá de donde estaba Viserys, hacia las vías del tren, a unos 100 metros de distancia, paralelas a la muralla. Allí estaba una locomotora remolcando 15 vagones, cubiertos por sábanas blancas y delgadas. Estas fueron retiradas al instante, desde el otro lado, por actores que permanecían fuera de la vista. Lo que sí se vio fue la carga. 5 cañones por vagón, acompañados por varias cajas de madera. Pronto, a cada lado de los cañones se situaron 5 hombres, vestidos con el uniforme de la guardia de la ciudad. Portaban una espada corta y uno de ellos, una gran ballesta. Cada hombre, al tomar su posición, miró a Daenerys y la saludó llevando la mano al pecho. Ella asintió y señaló la muralla, cuya vista hasta entonces había estado obstruida por las cubiertas de los vagones.
Los esclavistas creen estar a salvo de nosotros, detrás de murallas como esta, y por eso tienen la osadía de provocarnos, reprendió Daenerys, señalando la muralla, mientras la gente maldecía a los esclavistas en apoyo. Tontos. Dijo con tono burlón, y bajó la mano en un inequívoco gesto de dar una orden, que los guardias del vagón central acataron de inmediato. Los guardias sacaron proyectiles de las cajas a su lado, cargaron los cañones, y en menos de 10 segundos, dispararon contra la muralla de la ciudad, causando un alboroto y haciendo que la multitud se tapara los oídos. Los guardias, en cambio, reaccionaron como si no escucharan nada, y sin perder tiempo, tras el primer disparo, cargaron 2 rondas más y volvieron a disparar. Mientras ellos disparaban, Sharo y sus acompañantes apenas podían creer lo que veían. Casi tenían que sostenerse los ojos para no perderlos de lo abiertos que los tenían. Un fragmento de 3 metros de la muralla, justo donde se concentraron los disparos, fue agrietado por los primeros impactos, agujereado por los siguientes, y reducido a ruinas por la última ráfaga. Al finalizar los disparos de cañón, un segmento de más de 10 metros de ancho y alto de la muralla estaba destruido. En su lugar, quedaba un agujero. Si se consideraba la altura y longitud de toda la muralla de la ciudad, era apenas un micro agujero, pero Sharo y su comitiva lo miraban como si sus propias casas hubiesen sido derribadas con todas sus pertenencias dentro. Daenerys observó su reacción con desprecio y volvió a mirar a su pueblo, que rompió en vítores. La piedra nunca más será un obstáculo para la libertad. Derribaremos las murallas detrás de las que se esconden los esclavistas. Inundaremos sus ciudades con nuestros ejércitos. Barreremos a sus pocos y miserables defensores, porque les aseguro que ningún mercenario, ni compañía alguna, se atreverá a plantarnos cara o a defender una muralla contra nosotros. Todo aquel que atrapemos defendiendo a los esclavistas será decapitado junto a ellos. Y comenzaremos en este mismo momento. He ordenado que 3000 inmaculados y 100 de estos cañones marchen hacia Yunkai, destruyan sus murallas, ejecuten a los esclavistas y liberen a su pueblo. Los liberados serán anexados al ejército para tomar la siguiente ciudad, y una vez esta también sea libre, habrán pagado por su libertad, recibiendo las propiedades de Yunkai y todo nuestro apoyo económico y administrativo. El nuevo pueblo liberado se unirá al ejército para liberar a sus hermanos de la siguiente ciudad, mientras enviamos más hombres y cañones hacia otras ciudades. Les aseguro que en menos de 2 años, todos los esclavistas habrán muerto, comenzando por las serpientes traicioneras de Yunkai y sus aliados de Volantis, sentenció Daenerys. La multitud gritó con entusiasmo, pero apenas unos segundos después, su júbilo fue interrumpido por los gritos lastimeros de un pobre tipo al que los inmaculados que custodiaban a Daenerys aporreaban con los palos de sus lanzas. El hombre había intentado desesperadamente saltar hacia la reina dragón. Daenerys observaba la escena con frialdad, pues el hombre era uno de los acompañantes de Sharo Shoan Daxos, quien había abandonado su grupo y ahora rogaba hablar con ella. Daenerys no dijo nada, aunque asintió hacia los inmaculados una vez que estos le hubieron dado una buena paliza al tipo, que gemía en el suelo. Los soldados lo arrastraron hasta hacerle arrodillarse frente a la reina. Al hombre le faltaban algunos dientes, pero no tenía huesos rotos ni heridas en la cara que le impidieran hablar. Aunque envuelto en sedas poco antes, ahora parecía un pordiosero lamentable, arrastrado por el suelo. A pesar de su estado, al ver a Daenerys frente a él, solo pudo postrarse y suplicar. Gran reina, soy Lorak, representante de la ciudad de Yunkai. Nos rendimos. Por favor, tenga misericordia de nosotros. Hemos sido vilmente engañados por Volantis. Liberaremos a los esclavos, pagaremos por cada uno de ellos, y también aceptaremos su gobierno y sus leyes, rogó el hombre entre sollozos. Daenerys hizo una mueca que reflejaba más frustración que enojo. El plan había sido un éxito. Los esclavistas ya se habían doblegado ante su demostración de fuerza. Ahora sabían que los dragones eran el menor de sus problemas, porque no existía lugar donde pudieran esconderse de Daenerys y sus ejércitos. Y Sharo Shoan Daxos y su flota de seguidores partieron ese mismo día, a toda la velocidad que sus galeras podían remar. Daenerys no detuvo a ninguno, aunque 5 hombres que decían ser representantes yunkios se quedaron atrás, llorando y rogando perdón a los pies de la reina por su ciudad. Fue un espectáculo patético, que se repitió muchas veces en los meses siguientes, cada vez que representantes de otras ciudades llegaban a suplicar perdón y a ofrecer la libertad de sus esclavos junto con una compensación. Y 3 meses después, la guerra había terminado, y ningún ejército había sido movilizado.
Daenerys dio condiciones iguales a todos los esclavistas. Todos los esclavos debían ser liberados y se les debía pagar una compensación de 3 monedas de oro de peso estándar. Si el esclavista no podía pagar, sus bienes serían expropiados por la ciudad donde viviera, y ésta se encargaría de pagar la indemnización. En cuanto a las leyes, toda norma que apoyara la esclavitud debía ser abolida de inmediato. Luego, a cada esclavo se le permitiría marcharse o quedarse en la ciudad de la que fue liberado. Además, la ciudad debía pagar otra indemnización en oro, comida y materias primas, que sería enviada a Meereen. Cualquier esclavista que escondiera a un esclavo, se negara a liberarlo o a pagar su debida compensación, sería ejecutado, y sus bienes quedarían a disposición de su ciudad, la cual asumiría la responsabilidad en su lugar. Por último, Daenerys enviaría a un grupo de personas para asegurarse de que todas estas condiciones se cumplieran al pie de la letra, y también para acompañar a los esclavos que quisieran abandonar su ciudad rumbo a Meereen, o que fueran expulsados por sus gobernantes. Estos últimos eran libres de expulsar a los libertos, pero con la única condición de que debían proveerles transporte y alimentos para llevarlos hasta Meereen. En cuanto a lo que sucedería después de la rendición de las ciudades, Daenerys prometió compartir la mitad de las ganancias de la producción de azúcar y sal, que serían divididas entre todas las ciudades aliadas, de acuerdo con los recursos y materias primas que aportaran. También se les venderían motores de vapor, y se les enseñaría a construir vías ferroviarias, barcos de vapor, fundiciones, fábricas de telas, jabones, máquinas de afeitar, papel e imprentas. Por supuesto, las armas no estarían incluidas ni en la venta ni en la fabricación. Además, se ofrecía una guía detallada de administración pública, para regular los salarios y gestionar los recursos humanos sin que ocurriera ningún desastre. En cuanto a sus formas de gobierno, métodos de elección o futuros gobernantes, Daenerys no impuso ninguna condición. «Hermano, has ganado una guerra de vida o muerte sin luchar», dijo Daenerys desde su trono. Su tono era algo abatido. Lo llamaba hermano porque estaban solos, acompañados únicamente por Ser Barristan y los jinetes de sangre. Ella estaba sentada en su trono, luciendo ropas de seda. Detrás, sus dragones dormían, aprovechando el sol de la media tarde. Viserys estaba de pie, a 3 metros del trono. Ya no llevaba su acostumbrada armadura de cuero, porque al fin había creado acero valirio, usando a los dragones para forjar el metal. Se había hecho una armadura más resistente que el acero y tan liviana como el cuero. Su diseño de escamas también la hacía flexible, y era un modelo ligero, enfocado en la movilidad. El color era negro, con el escudo Targaryen en el pecho. Además, se había fabricado una daga, pero no portaba espada, sino un cinturón con 2 pistolas de 22 milímetros y 5 cargadores extra de 15 balas. Viserys asintió. Contra los esclavistas, que temen por sus vidas y riquezas, la presión y las ganancias obran milagros. Pero no esperes que los Dothrakis sigan su ejemplo. Tendrás que chamuscar a algunos Khals para que el resto se rinda. Además, nuestra victoria tiene consecuencias. Ahora las ciudades libres comprenden el poder aterrador de las armas de fuego, y en 3 años, como mucho, tendrán sus propios cañones. No se detendrán ahí. Querrán venganza. Eso nos llevará a una carrera armamentística que convertirá a tus dragones en meras mascotas en no más de 20 o 30 años, explicó Viserys. Daenerys frunció el ceño. Si ellos crean cañones, y juntos tienen más recursos que nosotros y no seremos barridos por sus números, preguntó Daenerys. Viserys negó con la cabeza. En el futuro, el número de un ejército no definirá la victoria, sino la fuerza de sus armas. Mientras ellos desarrollan cañones que apenas podrán imitar el estruendo de los nuestros, nosotros ya tendremos un ejército con rifles, ametralladoras, pistolas y todo tipo de armas antipersonales. Cuando ellos logren crear imitaciones rudimentarias de nuestras armas, nosotros ya estaremos produciendo artillería y vehículos motorizados. Para cuando consigan imitar eso, nosotros ya estaremos volando sobre sus cabezas y arrojándoles bombas a sus casas. Para entonces, todo el que se haya rebelado habrá pagado con su cabeza, y solo quedarán aliados verdaderos, concluyó Viserys. ¿Qué es un rifle y una pistola?, preguntó Dracarys, confundido. Daenerys miró la cintura de Viserys. En una semana, tu guardia personal ya estará equipada con rifles y pistolas. La producción en masa estará lista pronto, y en un año, el ejército dejará de lado sus espadas y lanzas para usar rifles de cerrojo con un alcance máximo de 1 kilómetro. Nuestros enemigos caerán incluso antes de poder vernos, afirmó Viserys.
No había forma de que esa gente les ganara en una carrera armamentística, porque él, literalmente, estaba 1000 años por delante en este campo. Conocía todos los tipos de armas que se podían crear, desde pistolas hasta bombas nucleares. No sabía cómo construirlas todas, pero tener una idea de cómo funcionaban y para qué servían ya lo colocaba a años luz de sus adversarios, que apenas comenzaban a imaginar cómo imitarlas, y mucho menos sabían cómo contrarrestarlas. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.